Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, hoy, para el mundo católico, para la comunidad que reconoce en el proyecto de Dios la presencia fuerte, maternal, protectora, atenta, de cuidado de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy celebramos esa gran fiesta, no solo para los mexicanos, quien tienen en su haber allí, en el Tepeyac, esa presencia allí como santuario, sino que es la emperatriz de América, es aquella imagen de la Santísima Virgen que llega a nuestra América Latina, en la Morenita del Tepeyac, para hacer viable. Yo creo que eso fue una de las cosas que, según algunos historiadores que he escuchado, hizo posible esa presencia de la evangelización, la presencia de esa mujer, la presencia evangelizadora de María de Guadalupe. Entonces hoy encomendamos pues nuestra vida, la vida de nuestras familias, a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Encomendamos todo lo que vivimos en este momento. Mire, la figura de la madre es una figura muy interesante porque es una figura que protege, es una figura que intercede, es una figura que está siempre presente, es una figura que es capaz ella misma de dar la vida por los hijos. Es aquella que se desvela, es aquella que es capaz de hacer cualquier cosa cuando su hijo está en una necesidad perentoria, es aquella que corrige con amor, es aquella que forma en el carácter, en la decisión, es aquella que abraza en los momentos de tristeza, es aquella que consuela en los momentos de tristeza también, es aquella que en la enfermedad está siempre presente. Entonces estamos allí frente a la festividad de la figura de la Madre Nuestra Señora de Guadalupe, y en ella ponemos todo nuestro sentir y todo lo que vivimos pues en este tiempo. Entonces, a todos los que hoy en nuestras celebraciones litúrgicas, pero sobre todo en nuestro corazón, tenemos la presencia amorosa de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe, que sean escuchadas todas nuestras necesidades temporales, espirituales, y sea hoy también la posibilidad de un honor, de un homenaje especial a todas las madres de nuestro continente latinoamericano, a todas las mujeres que, aunque no sean madres, las mujeres en su entrega generosa, en su servicio al anuncio del reino de Dios en Jesucristo, en su servicio, en su consagración en los diversos movimientos apostólicos de la vida eclesial, en esa incondicionalidad en todos los escenarios eclesiales, es la figura relevante de la mujer que siempre está allí y que hoy reconocemos en María de Guadalupe. Por eso para usted, de verdad, que sea hoy un día con esa bendición especial de Nuestra Señora. Y hoy también pues nosotros allí en Colombia, y quiero hacer la invitación de una vez a los que conocimos al padre Lucas Linares, para el día martes a las 3 de la tarde, les voy a invitar a que tengamos una Santa Eucaristía aquí por el medio del Facebook, por su eterno descanso, y para que hagamos un poco de memoria de las muchas cosas que ya se ha dicho del padre Lucas, de esas personas que nos vamos a reunir allí, jóvenes que vieron y fueron acompañados por el padre Luquitas, y para que expresen también, me envían por favor al chat sus pensamientos para yo ir construyendo esas palabras que van a salir del corazón de ustedes por la memoria del padre Luquitas, que ayer fue su cristiana sepultura y hoy está en los brazos también del Padre amado, pero en los brazos de su amada Madre María de Guadalupe, que seguramente hoy
lo está allí recibiendo con alegría y gozo. Miren, hoy la semilla agustiniana, ya nos vamos para otro lado, una semilla agustiniana bien interesante. Es un comentario de Agustín a la parábola del buen pastor, y es bien interesante porque nos pone en clave de algunos aspectos de la vida cristiana que nosotros debemos considerar siempre en un progresivo crecimiento. Muchas gracias, Olguita. Miren, el texto dice lo siguiente: pero el Señor mencionó 3 personas. Estamos en el contexto del comentario al buen pastor. Pero el Señor mencionó a 3 personas y debemos examinarlas en el Evangelio: el pastor, el mercenario y el ladrón. Cuando se leyó Así pienso, advirtieron que retrató al pastor, al mercenario y al ladrón. Del pastor dijo que daba la vida por las ovejas, ¿no? Y entraba por la puerta. Del ladrón y del salteador, que entraban y subían por otra parte. Del mercenario, que viendo al lobo o al ladrón, huye porque no le preocupan las ovejas, pero es mercenario, no pastor, ¿no? Bien interesante, sigamos. Sigue Agustín. El primero entra por la puerta, el pastor, porque es pastor, dice Agustín. El segundo sube por otra parte porque el ladrón, no entra por donde tiene que entrar. Siempre busca entrar para hacer la trampita por cualquier otro lado. El último, viendo a los que tratan de llevarse las ovejas, teme y huye porque es mercenario, o sea, no está comprometido, porque le tienen sin cuidado las ovejas. En el fondo se está buscando es a sí mismo. Al fin y al cabo es mercenario. Pero es bien interesante. Mire, sigamos. Si hemos topado con estas 3 personas, miren eso que dice Agustín: si hemos topado con estas 3 personas, vuestra santidad ha hallado también a quienes amar, a quienes tolerar y a quienes evitar. Esto es muy interesante. Hay que amar al pastor, hay que tolerar al mercenario y hay que evitar al ladrón. Y sigue Agustín en su modelo aplicativo. Dice: hay en la iglesia hombres que, según dice el apóstol, anuncian el evangelio por conveniencias, buscando de los hombres sus intereses, ya en dinero, ya en cargos públicos, ya en alabanzas humanas, queriendo conseguir, sea como sea, compensaciones. Anuncian el evangelio, pero no buscan tanto la salud del destinatario de su anuncio como su propio interés. A su vez, en el caso de que uno escuche la salud de boca de quien carece de ella, esto es bien interesante y lo voy a comentar después, si cree en aquel que le anuncia, sin poner su esperanza en quien la anuncia, esto es muy importante, el que la anuncia sufrirá pérdida, el que recibe el anuncio, ganancia. Miren qué interesante esto, y lo vamos a comentar ahorita porque me parece que tiene una carga de mensaje muy, muy fuerte, muy interesante. Mucho. Miren, vamos a hacer el comentario patrístico. Es un bellísimo texto en el que Agustín exhibe el ingenio interpretativo a través de un método conocido con el nombre de tipológico, el método tipológico
propio de la exégesis alejandrina y que seguramente San Agustín conoció a través de San Ambrosio, y en ese método tipológico se busca hacer unas lecturas de tipo moral, o sea, coger esas cosas de tipo moral. Las lecturas pueden tener un sentido histórico, un sentido moral, un sentido alegóricamente y profundamente espiritual. En este caso es un sentido moral y es bien interesante, miren. Y está identificando que estas tres personas del texto tienen que ver con tres formas de estar en el mundo, que generan a su vez tres actitudes que son muy interesantes: el amar, el tolerar y el evitar. Esos tres elementos guardémoslos bien claro. Amar como el pastor, evitar como el ladrón y tolerar al mercenario. Vamos a comentar esto más adelante. Ahora bien, Agustín se está sirviendo de una parábola y de los tres sujetos que aparecen en escena como tres modos de comportarse en el mundo. Quiere describir, hay tres modos de comportarse en el mundo. En todo ello busca dejar una moraleja. Digamos, es un texto sencillo, pero busca dejar una moraleja. Dice, el pastor que entra por la puerta, el ladrón que entra por otro lado y el que teme porque es mercenario. Esos son los tres personajes. El pastor entra por la puerta, ama a las ovejas, va por donde tiene que ir con ellas, las cuida, las asiste en su necesidad. Al ladrón hay que evitarlo porque entra por otra parte, o sea, busca otro interés completamente. Pero sobre todo el tercero es una figura bien interesante. Miren, es una figura interesante que se debería masticar un poco más. El tercero es muy interesante porque es la figura, nos dice, hay que tolerarlo. O sea, al mercenario, ¿por qué? Porque tiene miedo, porque no conoce, es un mercenario, es alguien que tiene que aprender. Y además de esos tres personajes se saca el sentido moral general, que también lo lleva a su época y está hablando, en el modo práctico Agustín de entonces, está hablando de conseguir compensaciones en los cargos, de conseguir cargos públicos o de recibir alabanzas humanas. O sea, no es un buen pastor, es uno que piensa solamente en sí mismo, es alguien que solamente le gusta aparecer, que solamente le gusta aparentar, que solamente le gusta generarse a sí mismo todos los beneficios, aparecer siempre en las mejores fotos, el estar siempre en todas partes, ¿ah? Pero no por interés del rebaño, sino del mismo, y esto es bien interesante. A su vez, en el caso de que no escuche la salud de boca de quien carece de ella, esto es bien interesante, por eso lo estoy recordando. Si cree en aquel que le anuncia, o sea, el pastor, aunque no sea un buen pastor, anuncia al que es el pastor verdadero. ¿Quién es el pastor verdadero? El Señor. Entonces, si él, en la palabra de ese que no es buen pastor, que puede ser mercenario, que puede ser el ladrón, pero cuando anuncia al pastor, esto es muy interesante, le cree al que está anunciando, no el que anuncia a veces. Este tema es bien interesante porque en el tiempo de Agustín existía unos grupos que se llamaban los puros o los cátaros. Entonces, pretendían unos grupos de hermanos, de ministros, que fueran puros. Pero eso es muy difícil, porque siempre hay errores, siempre hay debilidades, siempre hay dificultades, siempre van a estar allí. Entonces decían que ellos no eran dignos de administrar los sacramentos,
ni la Eucaristía, ni el bautismo, ni nada. Y entonces Agustín hace una aclaración, y la traigo a colación porque me parece que aclara esto. Si esta persona de pronto es mercenario, esta persona de pronto por miedo apostató de la iglesia, esta persona por una cantidad de razones pues ha hecho lo que no tiene que hacer, pero ha anunciado a Cristo. El que escuchó en él a Cristo, escuchó algo bueno que le sirvió para su salvación. El que lo predicó de pronto no le irá tan bien, pero como no se predicó a sí mismo, sino al que lo envió, el que envió siempre es más grande que el que lo anuncia. Entonces hoy Agustín le decía a esa gente entonces, como para quitar cualquier tipo de duda en relación a la dignidad que en nosotros, y todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros tenemos errores, todos tenemos debilidades, fragilidades, no estamos hechos, no somos perfectos. Entonces Agustín tenía muy claro eso y lo tenía claro también por su propia vida, porque Agustín experimentó lo que significaba ir gradualmente con el tiempo convirtiéndose a Dios, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces la sentencia de Agustín fue la siguiente: bautiza Pedro, bautiza Jesús. Bautiza Judas, bautiza Jesús. ¿Qué quería decir ahí? Que la acción recae sobre al que estoy anunciando. Cuando yo anuncio, cuando yo hago la predicación, la palabra que hay en mí no viene propiamente de mí, porque es el Espíritu el que la pone para hablar a mí mismo, para hablar a mi vida, para que yo vaya siendo el primero en acogerla. No solamente les predico a ustedes, sino que también se me sugiere a mí mismo para mi camino. Y tengo muchas cosas que cambiar seguramente, pero ahí estamos. Entonces cuando él habla del buen pastor, y los conocemos, un buen pastor, por ejemplo, como el padre Luquitas, que hemos celebrado estos días, y que ya desde la casa del Padre estará en el reconocimiento que el Padre Eterno le va a hacer. Un hombre que dio la vida por sus ovejas, que trabajó sobre todo en la confesión y en el apostolado de los niños, y que yo estoy seguro que muchos de los que son ahora jóvenes y adultos conocieron al Padre Lucas de niño y sabrán dar razón de lo que significó el Padre Lucas. Entonces, ese buen pastor que dio la vida los conocemos también todos los otros, los que han ido a robar, conocemos los mercenarios, conocemos los que por miedo, conocemos los que por no perder sus seguridades han dejado el rebaño tirado. Entonces yo creo que este sermón de Agustín hoy nos invita precisamente a eso, que lo verdaderamente importante en el anuncio es el mensaje, y el que quiera oír, que oiga, y está muy claro eso. Es el mensaje. Escuchamos de las personas a veces cosas muy sabias, aunque esas personas no sean sabias, porque la sabiduría no depende de quien lo diga. ¿Debería haber una autoridad? Sí, claro que sí, pero a veces la verdad es más grande que la persona que lo dice. Y deberíamos aprender eso para reconocer incluso en las personas que no nos caen muy bien, reconocer las verdades. No importa quién sea, no importa qué haya hecho, si dijo algo que era verdad y que correspondía a ella y que edifica y que hace bien y que me hace bien, tengo que agradecérselo, te lo agradezco. Y orar por ellos y orar unos por otros para que seamos cada día mejores, ¿no? Entonces, de verdad, bueno, les deseo hoy de verdad una jornada llena de bendiciones. Hoy a las 3 de la tarde pues no vamos a tener la Santa Eucaristía porque tengo unos compromisos, un bautizo aquí en la comunidad de la Anunciación. A las 7 de la noche tenemos la Santa Eucaristía por Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la comunidad de la Anunciación. Así que espero a los miembros de la comunidad que van a participar en esta celebración. Y hoy sintámonos alegres que hoy estamos bajo el manto protector de la Santísima Virgen y que ella coja hoy las necesidades de todos aquellos que nos encomendamos a su protección. Un gran abrazo, una gran bendición para ustedes y sus familias. Saludo a Janet Jiménez, a Hilary Hernández, a Rosalba, a don José Lemus. Don José, mi Dios le pague siempre esa presencia
suya y de su familia, a Rodrigo Covaleda. Estos son de los amigos de la infancia que conocieron también al padre Luquitas y de los que seguramente podremos hablar mucho de él. Rodrigo, para ti, para tu familia, para tu papá, para toda tu gente, un gran abrazo. Nos vemos entonces, Dios nos preste la vida, entonces ya hasta el lunes, ¿no? Si Dios nos presta la vida y que el Señor los acompañe, que la Virgen los bendiga y un gran abrazo para todos. Y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.